Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fans de las historias de amor épicas y los gestos que te roban el aliento. Vamos a hablar de una sorpresa que ha dejado a todos boquiabiertos, un mar de rosas que ha conquistado el corazón de una de nuestras actrices favoritas. Si hablo de la increíble Demet Özdemir y de un gesto que nos recuerda que el amor verdadero, a veces, se presenta en la forma más romántica e inesperada. ¿Listos para descubrir los detalles? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias. Somos una comunidad que ama estas anécdotas. Pues bien, la noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios de entretenimiento turcos, y como no iba a ser así. Imaginen esto, un día cualquiera, Demet Özdemir, la estrella que hemos visto brillar en tantas producciones, se encuentra con una escena que parece sacada de una película romántica. De repente un torrente de rosas, un verdadero océano de pétalos, aparece ante sus ojos. Un despliegue que no es para menos. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién está detrás de este gesto tan espectacular? Pues la respuesta, para los que aún no lo hayan adivinado, es el carismático Can Yaman. Sí, así es, el mismo Can Yaman que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su innegable atractivo. Este tipo de demostraciones públicas de afecto nos fascinan porque nos hacen creer un poquito más en el amor idealizado, ¿verdad? Demet Özdemir, conocida por su elegancia y su calidez en pantalla, ha sido objeto de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando se trata de gestos tan contundentes como este, la duda se disipa. Can Yaman, por su parte, no es ajeno a las grandes sorpresas. Lo hemos visto en entrevistas en sus redes sociales, y siempre hay un aura de espontaneidad y pasión en sus acciones. Esta vez ha decidido que las palabras no son suficientes y ha optado por hablar el lenguaje universal de las flores. ¿Pero qué significa exactamente este mar de rosas? No se trata solo de un ramo grande, sino de una decoración que cubre un espacio considerable, creando un ambiente envolvente y sumamente romántico. Estamos hablando de una cantidad impresionante de flores, seleccionadas con cuidado, probablemente de los colores favoritos de Demet, o quizás eligiendo un tono que simbolice algo especial para ellos. La logística de algo así, además, es considerable. Requiere planificación, coordinación y, por supuesto, una inversión emocional y económica importante. No es un detalle menor, es una declaración. Se estima que el costo de un despliegue floral de esta magnitud podría ascender a miles de euros, considerando la cantidad de flores, la calidad, el transporte y, por supuesto, la mano de obra especializada para su instalación. No es un gesto que se tome a la ligera, sino una decisión deliberada de crear un impacto visual y emocional memorable. Los detalles que han trascendido, aunque escasos porque ambos son bastante reservados con su vida privada, sugieren que este gesto fue una sorpresa total para Demet. Imaginen la escena, estar en un lugar, tal vez llegando a casa, o a un set de grabación, y encontrarse de repente con esta avalancha de belleza y fragancia. Debe haber sido un momento de pura incredulidad y, estoy segura, de una felicidad inmensa. La reacción de Demet, aunque no la hemos visto en vídeo, se describe como de absoluta sorpresa y deleite. Y es que ¿quién no se sentiría así ante una muestra de amor tan elaborada? La sorpresa, como bien sabemos, es un ingrediente clave para avivar la llama del romance. Un acto inesperado de generosidad y afecto puede tener un impacto mucho mayor que cualquier otra demostración. Este acto nos lleva a reflexionar sobre las diferentes formas en que las personas expresan su amor. Mientras algunos prefieren gestos más discretos y privados, otros, como Can Yaman parece ser, entienden el poder de las grandes declaraciones. Y en la era de las redes sociales, donde todo se comparte instantáneamente, este tipo de momentos se convierten en noticia y en inspiración para millones. La foto o el vídeo de Demet rodeada de rosas, si es que se llega a compartir, sin duda se volvería viral. La capacidad de las plataformas digitales para amplificar estas historias es asombrosa, transformando momentos íntimos en eventos públicos de gran repercusión. Ahora bien, no podemos evitar pensar en la química que siempre ha existido entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, la conexión entre ellos fue palpable. Sus personajes Can y Sanem cautivaron al público con su romance apasionado y sus divertidas interacciones. Esa chispa en pantalla a menudo trasciende la ficción y alimenta las esperanzas.
As de los fans. Y gestos como este no hacen pensar que quizás esa conexión va más allá de la actuación. Los rumores sobre una posible relación entre ellos han sido constantes, alimentados por su carisma individual y la química que compartían en la serie. Este tipo de gestos, sin duda, reavivan esas especulaciones y alimentan la imaginación de sus seguidores. El simbolismo de las rosas, además, es muy potente. Las rosas rojas, por ejemplo, son el símbolo universal del amor romántico y la pasión. Otras rosas pueden representar la pureza, la amistad o la gratitud. La elección de las flores, su color y la cantidad, todo comunica un mensaje. Este mar de rosas enviado por Can Yaman a Demet Özdemir no es solo una decoración, es un poema visual, un lenguaje cifrado de afecto y admiración. Si se tratase de rosas rojas, hablaríamos de una declaración de amor pasional. Si fueran rosas de otro color, el mensaje podría variar, pero la magnitud del gesto sigue siendo la misma, una profunda consideración y un deseo de impresionar y enamorar. Además, pensemos en el contexto. Ambos son figuras públicas, sus vidas están expuestas a la luz mediática. Mantener una relación privada puede ser un desafío. Sin embargo, los gestos públicos, cuando se hacen con autenticidad, pueden reafirmar la solidez de una relación ante el mundo. Este acto de Can Yaman podría ser una forma de decir, esto es lo que siento, y no me importa que el mundo lo sepa. Es audaz, es romántico y es precisamente lo que esperamos de una pareja de esta magnitud. En un mundo donde la discreción a menudo es el escudo de las celebridades, un acto tan abierto y generoso como este transmite una confianza y una seguridad en los sentimientos que resulta admirable. Analicemos un poco la psicología detrás de este gesto. La sorpresa es un elemento clave en la construcción de la felicidad. Un regalo inesperado, especialmente uno que requiere tanto esfuerzo y detalle, genera una emoción positiva muy intensa. Las rosas, por su belleza y su aroma, estimulan nuestros sentidos y evocan sentimientos de placer y bienestar. Sumado a esto, saber que el gesto proviene de alguien a quien se quiere o por quien se siente algo especial, multiplica el impacto emocional. Can Yaman, al parecer, es un maestro en entender estos aspectos de la conexión humana. La sorpresa, la belleza sensorial de las flores y el mensaje implícito de afecto se combinan para crear una experiencia inolvidable. La admiración que Can Yaman siente por Demet Özdemir es algo que ha quedado patente en diversas ocasiones. Él mismo ha hablado de su profesionalismo, de su talento y de su belleza. Este gesto, sin duda, es una forma tangible de expresar esa admiración y ese cariño. Es como si dijera, quiero que te sientas como la persona más especial del mundo hoy. Y francamente, ¿quién podría resistirse a un sentimiento así? Es un mensaje claro de que él la valora y la aprecia profundamente, y que está dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y recursos para demostrárselo. Es importante también mencionar que si bien los medios de comunicación a menudo se centran en los aspectos románticos de la vida de las celebridades, detrás de cada gesto, siempre hay una historia personal. Quizás este mar de rosas tenga un significado especial para Demet y Can, quizás esté ligado a un aniversario, a un logro importante de ella, o simplemente a un impulso de amor espontáneo. Sea cual sea la razón, el resultado es innegable, un momento inolvidable y un gesto que resuena en el corazón de quienes creemos en el poder del romance. La especulación sobre la motivación exacta del gesto solo añade más intriga y nos hace desear conocer más sobre la intimidad de esta pareja. En un mundo a veces tan cínico y apresurado, actos como este nos invitan a detenernos, a apreciar la belleza y a creer en la posibilidad del amor en su forma más pura y generosa. El hecho de que Can Yaman haya decidido sorprender a Demet Özdemir de esta manera tan espectacular nos dice mucho sobre su personalidad y su forma de entender las relaciones. Es un hombre que no teme demostrar lo que siente y que busca crear momentos mágicos para la persona que le importa. Su audacia y su romanticismo desbordante son cualidades que lo distinguen y que, sin duda, han contribuido a su popularidad. Y para aquellos que siguen de cerca la carrera de ambos, este tipo de anécdotas añaden una capa más de interés a su trayectoria. No solo los admiramos por su talento en pantalla, sino también por su vida fuera de ella, por las historias que construyen y los gestos que comparten. La narrativa de una pareja de celebridades exitosas y románticas es siempre fascinante, y este gesto de Can Yaman se suma a la leyenda que rodea a estos dos iconos del entretenimiento turco. Para concluir, podemos decir que este mar de rosas enviado por Can Yaman a Demet Özdemir es mucho más que un simple regalo. Es una expresión de amor, una declaración de admiración,
y un recordatorio de que, incluso en el mundo del espectáculo, los gestos románticos y las sorpresas pueden seguir tocando nuestras fibras más sensibles. Nos deja soñando, nos inspira y, sobre todo, nos recuerda que el amor, cuando es genuino, siempre encuentra la forma de florecer, a veces en un verdadero océano de pétalos. Es un hermoso recordatorio de la importancia de expresar nuestros sentimientos y de crear momentos de magia en nuestras vidas y en las de quienes amamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este relato tan romántico. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Kanyaman. ¿Creen que es una muestra de amor sincero? ¿Han recibido o dado alguna sorpresa así de romántica? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.